seguimos con nuestra serie Mi Lugar de Gracia, y la semana pasada hablamos de gran problema, pero diga conmigo, para grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, el título de la prédica de hoy es La Gran Solución. Había un gran problema, pero hay una gran solución. Recordad que el gran problema fue el siguiente: la santidad de Dios fue deshonrada. ¿Por quién? Por el diablo, un ángel que pecó, por Adán y Eva que pecaron, sino por Caín que asesinó a su hermano allí, y también por nosotros que desobedecimos a Dios. Y el pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios, sea de pensamiento o de palabra. En pocas palabras, abarca todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Entonces, el pecado ha entrado al mundo, el pecado ha traído maldición al mundo, y todo hombre que no tenga a Jesús como su Señor tiene un gran problema, ¿sí o no? Y ese gran problema es su naturaleza que lo lleva a pecar. Y el pecado es una transgresión, y escriba lo que significa la palabra transgredir: es infringir o violar la ley. Es una violación deliberada de un límite puesto por Dios. Vimos cómo Satanás sabía que él no podía querer la posición de Dios y la quiso. Vimos que a Adán y Eva, Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, solamente de esos dos árboles no, y ellos comieron. Entonces eso es una transgresión, es cuando yo sé que no debo hacer algo y lo hago. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces cuando vos sabés que algo no está de acuerdo a lo que dice Dios y lo haces, estás transgrediendo lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque voy a decir otra cosa también que significa pecado, que es lo opuesto. Es cuando lo hacemos inconscientemente. Porque muchas veces pecamos inconscientemente. Y acuérdense que no todo lo que significa pecado es malo. Hay cosas buenas que también pueden ser pecado. Y en Romanos 4:15, quiero que vayan conmigo allí, Romanos 4:15, si trajo su Biblia, quiero que subraye este versículo porque es hermoso allí. Dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Mire lo que dice, la ley trae castigo para el que trata de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Entonces, ¿qué es lo que trae castigo? El tratar de obedecer algo que no puedo obedecer. Pero cuando no hay ley, diga conmigo, cuando no hay ley, no hay castigo. Y hoy en día vivimos en un tiempo de la gracia. Hay dos mandamientos: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios se demuestra como amas a la gente. Entonces, si vos cumplís esos dos mandamientos, cumplís la regla de oro. Todo lo que los otros quieran que hagan con vos, vos hacelo con otros. Esa es la ley, ahí se resume. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cuántos saben que hay veces nos cuesta amar al prójimo? Y decimos que amamos a Dios. Pero si amamos a Dios, amamos a lo que Dios ama, que es la gente. El pecado es también un traspaso o una infracción, si quiere escribirlo allí. Es un traspaso. ¿Y qué significa? Una infracción contra el carácter y los derechos de Dios, sea prohibida en la ley escrita de Dios o no. Mayormente es un pecado cometido inconscientemente. Entonces el traspaso es una infracción que la gente comete, pero inconscientemente. Por ejemplo, usted va conduciendo, hay una nueva ley, usted no la conoce, usted hace la infracción, pero fue involuntariamente. Entonces, usted no transgredió la ley, sino que usted hizo un traspaso, usted infringió algo que no conocía. Y muchas veces pecamos por cosas que no sabemos que son pecado. ¿Listo? El pecado es error, es maldad, es vivir sin Dios, es independencia, es rebelión. Ojo con lo que voy a decir, es una bofetada en la cara de Dios. Atenta contra la santidad de Dios.
En esta serie lo que queremos que Mi Lugar entienda y la gente que la está viendo es que el pecado es una bofetada en la cara de Dios. El pecado es algo horrible, el pecado ha traído maldad, el pecado ha traído dolor. Cuando Dios creó al hombre, Él le dio al hombre voluntad, le dio libre voluntad de decidir, sabiendo que el hombre podía decidir en pecar, en obedecer o en desobedecer. Y sabe que algo que me ayudó mucho a mí por mi trasfondo ateo fue entender que Dios no nos trata como marionetas, sino que Dios nos da la libertad. Todo hombre en la tierra tiene libertad de elegir seguir a Dios o no seguir a Dios, obedecer o desobedecer, o hacer las cosas a medias como mucha gente la hace. Pero Dios no te obliga a hacer nada. Dios, el Espíritu Santo, por ejemplo, es un caballero y Él simplemente te revela lo que debes hacer. Pero Dios le dio al hombre la posibilidad de decidir. Y acuérdese que dije algo importante, a Dios el pecado no lo agarró de sorpresa, porque en su presencia Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que el diablo le iba a fallar. Entonces Dios, desde antes de la fundación del mundo, se había preparado la gran solución al gran problema. ¿Y cuál era la gran solución? Miren mi remera. La sangre de Jesús, el Cordero inmolado. Una sola gota de su sangre no solo me perdonó, no solo me salvó, sino que me perdonó de todos mis pecados, presentes, pasados, futuros, y no solo me perdonó de los pecados, sino que me cambió la naturaleza y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Antes yo era un enemigo de Dios, ahora soy un hijo amado de Dios por el poder de su sangre. Wow, usted debería darle un fuerte aplauso a Dios. Vimos cómo el hombre decide rebelarse en contra de Dios y cayó en pecado. Y el pecado, ya estando en el mundo, Dios podría juzgarlo. Y Dios podría haber acabado con toda la humanidad. Pero Dios elige dar a su Hijo, a su único Hijo, en sacrificio por todos nosotros. Y la sangre de Jesús nos ha sanado, nos ha limpiado. La cruz, la muerte de Jesús en el Calvario, cambió no solo la historia del hombre, sino la historia de toda la humanidad, porque trajo ahora vida nueva, trajo ahora salvación, trajo ahora sanidad para todos nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16, dice algo importante. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, diga conmigo, único Hijo, para que todo el que crea en Él, ojo, el que crea en Él, no en una religión, no en una moda, no en una cultura, sino que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave para ser salvo y para llevar una vida en la gracia de Dios? Entonces fue tan tremendo el plan de Dios que Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra sigue diciendo más adelante que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es el problema? Que la gente le cuesta entender que va a ser salva, que su vida va a ser cambiada con algo tan sencillo como creer. ¿Por qué? Porque siempre las culturas, siempre la vida nos ha enseñado que algo tan bueno no puede ser verdad. Yo me acuerdo que mi abuela decía, algo tan bueno no puede ser gratis. Algo tan bueno no puede ser sin pagar un precio. Lo que la gente no entiende es que tú y yo sí deberíamos pagar un precio, pero la muerte de Jesús, la solución de Dios, la gran solución de dar su Hijo en sacrificio por nosotros, pagó el precio y con creces, y lo que nosotros deberíamos haber sufrido, ya lo sufrió Jesús, para que tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna con Él. Recuerda que cuando los hombres pecaron,
trajeron problemas, desobediencia, rebelión, traición. Fue atroz el pecado, fue dañino, afectó la creación, la inteligencia. Imagínate que cuando Adán estaba en la tierra, Adán usaba el 100% de su mente. Nosotros con toda la furia llegamos al 8%. Y hay gente que dice, no, el hombre se está volviendo más inteligente. No, el hombre era más inteligente antes de lo que es ahora. Adán usaba el 100% de su cerebro, nosotros usamos el 8% o el 6%. Otros ni lo usan, lo tienen ahí, pero bueno, ese es su problema. Pero el pecado, escuche bien, trajo problemas a la humanidad, a la voluntad, a las decisiones de la gente. Y vimos algunos puntos, todos pecaron. Todos son culpables ante Dios, hijos de ira, apartados de Dios, naturaleza corrupta y engañosa, esclavizados por el pecado y muertos en los pecados, degradados en carácter y en conducta. Mire, ¿sabe? Con este tema del aborto en Argentina, ver a estas mujeres engañadas, que eran pro aborto, con su pañuelo verde, diciendo que eran las hijas de las brujas, y un poco de cosas terribles, uno dice, este mundo está degradado. Cuando alguien quiere que maten a otro para solucionar un lío, este mundo está muy mal. Y usted le pregunta a esa gente, ¿usted piensa que Hitler fue malo? Fue terrible. ¿Y usted está de acuerdo al aborto? Sí, es lo mismo. Como Hitler mató 6 millones de personas, estos quieren matar más millones de personas. Pero este mundo, dice la Biblia en Timoteo, que en los últimos tiempos irá de mal en peor. Y hoy en día el mundo está de mal en peor. La gente no sabe ni qué es. Algunos hoy en día piensan que son perros, otros que son gatos, otros que son un jaguar, otros que son nacen hombres, que son mujeres, y es una locura. Pero eso fue lo que trajo el pecado. Ese no fue el plan original. El plan original de Dios es que Adán y Eva hicieran el Edén en toda la tierra, y cuando hicieran de la tierra un Edén, Dios se iba a trasladar. Ese plan sigue en vigencia. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y Dios va a venir a vivir con el hombre en la tierra. Mire, la gente hoy en día quiere un mensaje que alimente su ego. La gente quiere un mensaje almático. La gente quiere un mensaje pum pum para arriba, un mensaje de prosperidad, un mensaje de sanidad. La gente no quiere un mensaje que hable de un carácter, de una vida de carácter. Ayer hablaba con unos chicos, fui a comprar una gaseosa y yo les decía, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente no sabe para qué fue creada. Entonces, particularmente en Argentina, todos queremos ser uno porque ser dos es malo. La selección argentina en los últimos años fue 3 veces subcampeona y es malo. ¿Y quién dijo que ser 2 es malo? ¿Quién dijo que ser 3 es malo? Pero cuando no sabemos para qué fuimos creados, siempre tenemos conflictos en nuestra mente. Y la gente quiere un mensaje motivacional. Pero sabes, este chico ayer me decía, yo escucho muchos mensajes motivacionales y los voy a poner en práctica y no funcionan. Y yo le dije, ¿sabe por qué no funciona? Porque esos mensajes solo funcionan cuando tenés carácter, cuando sos disciplinado, cuando sos abnegado, cuando sos esforzado, cuando lees mucho, cuando estudias mucho, cuando dormís poco, cuando te levantás y tendés tu cama, cuando te hacías los dientes, cuando te vestís bien. Él dijo, ya entendí dónde está el problema. Claro, nos hace falta carácter. Y la gente quiere un mensaje egocéntrico. Sos el campeón, sos el mejor. Uy, te vas a comer el mundo. Y no te comes nada, ni siquiera un asado, porque no tenés un mango para comprarlo. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día? El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, que es un mensaje que trae carácter a nuestra vida, que entiende que nosotros mismos, por nosotros mismos no podemos nada, pero con Él lo podemos todo. ¿Sabe? Cuando no entendemos el problema central del pecado en su dimensión más profunda, simplemente vamos a tener la tendencia a no entender el problema. Y cuando no entendemos el problema del pecado, nos volvemos legalistas. Y ese ha sido el problema de la iglesia
evangélica en Latinoamérica, que es una iglesia legalista, es una iglesia condenadora, es una iglesia señaladora. ¿Por qué? Porque no han entendido que el problema no son las acciones de la gente, sino que el problema es la raíz que los lleva a hacer lo que hacen. Entonces, en mi lugar, nosotros no juzgamos el pecado por lo externo. Y no vamos a tratar de solucionar lo externo. Ay, pórtese bien, no lo vuelva a hacer. Mire, fumar es malo, fornicar es malo, adulterar es malo. Ay, vea, sea buen hijo, vaya a la iglesia. No. Esa no es la solución. La solución es recibe de una vez y por todas a Cristo en tu corazón. Deja que Él cambie tu vida. Recíbelo como tu Señor y dale para adelante con Dios. Llénate de su palabra, transforma tu mente. Deja que tu carácter sea cambiado y transformado por el poder de Dios y muéstrale al mundo que tenemos un Jesús vivo, tenemos una gran solución para el pecado, para la transgresión, para todo lo malo que pasa en esta humanidad. Mire, cuando no entendemos bien el pecado, no entendemos bien el concepto de santidad. Necesitas descubrir la raíz del pecado. No solo las consecuencias o lo externo. Yo pregunto aquí en Buenos Aires, un domingo a las 18 horas, ¿a cuánto les gusta el asado? Dígame, gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta la carne? Levanten la mano allí. Todos. Una pregunta, porque hubo un brote de las vacas locas, entonces la decisión es ¿nadie vuelve a comer carne? Esa fue la decisión. O sea, hoy sí vamos en la carnicería, no hay carne, sí hay, ¿sí o no? Pregunta, ¿hubo brotes de vacas locas? ¿Seguirá habiendo? ¿Cuál fue la solución que hicieron a nivel mundial? Encontrar, buscar dónde estaba el problema y erradicarlo y solucionarlo. Entonces, cuando pequemos, no digamos, es que es malo, yo no lo haría así. No, eso es legalismo. Cuando alguien peque y lo veamos pecando, vamos a la raíz. Esa persona no ha entendido quién es en Cristo. La idea no es recalcarle a la gente sus pecados, sino que conozcan su identidad en Cristo. Tampoco la idea es subirle a la gente la autoestima. Porque hay lugares donde dicen, tenés baja la autoestima, tenés que subirla. No, eso es egocentrismo. Porque suben el autoestima y ya se cree Messi. No. Vos no necesitas subir tu autoestima, eso es egocentrismo. Vos necesitas conocer tu identidad en Cristo. Y Mi Lugar tiene un libro, que no es porque lo haya escrito yo, porque no tiene nada de, lo escribí yo, no, fue una idea de Dios que se llama 130 verdades que cambiarán tu vida. Y en ese libro encontrás 130 verdades de tu identidad, de lo que sos en Cristo, de quién sos en Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros? Encontrar quién somos en Él, encontrar nuestra identidad y así vivir una vida en victoria y lejos del pecado. Mire, cuando la gente tiene problemas manifiestos, es porque su naturaleza no ha cambiado. Cuando alguien que va a la iglesia fornica, adultera, roba, engaña, es un chanta, ¿por qué hay? Es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Cuando hay un problema manifiesto es porque hay algo en su naturaleza que no ha cambiado. La santidad y el pecado son irreconciliables. Solo lo puede reconciliar Jesús, la sangre de Cristo. Y escriba esto, pecados contra Dios mismo. ¿Qué es pecados contra Dios mismo? Pecados contra Dios mismo es lo que hablamos de transgresión. Y en los pecados contra Dios mismo hay 3 clases de pecados. Primero, impiedad. ¿Qué es impiedad? No tiene nada de santo. O sea, todo lo que no tenga nada de santo es impiedad. ¿Listo? ¿Fácil? Fácil, ¿sí o no? Segundo, profanación en contra de lo
Por ejemplo, querer abortar niños es profanación. Va en contra de lo santo. Y el tercero, egocentrismo. Humanismo que rechaza la santidad de Dios. Ojo, este es importantísimo porque es cuando la gente dice, yo no necesito de Jesús, yo soy bueno. Bueno no hay ni uno, dice la Biblia. Cuando alguien dice, yo me porto bien, ese no entendió nada. Porque no se trata de portarse bien, se trata de hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Recibir a Cristo y caminar conforme a su palabra. Ojo con egocentrismo, porque aquí lo tenemos marcado en Buenos Aires. Porque yo hablo con gente y le digo, ¿necesitas a Jesús? Ah, yo ya lo tengo. Yo un día dije que Él era mi Señor. Ah, bueno, ¿y vas a una iglesia? No tengo que ir a ninguna iglesia. Ah, ya. ¿Y qué haces? No, pues tengo otra mujer fuera de mi esposa y la pasamos bien. Pero soy bueno. Cuando alguien se cree bueno, está en egocentrismo. Y egocentrismo es transgresión. Les nombré 3 pecados contra Dios mismo, no los olvide: impiedad, profanación, egocentrismo. Ahora, pecados contra la ley de Dios. Este es un traspaso, ahí está transgresión, rebelión y desenfreno. Transgresión, rebelión y desenfreno. Una persona comete una acción contra una ley de Dios, pero su problema es su estado, o sea, es su naturaleza. O sea, cuando la gente peca, lo último que usted debe juzgar es la acción. Lo primero que usted debe mirar es la naturaleza. ¿Qué es lo que tiene esta gente? Repito, transgresión, rebelión y desenfreno. Por ejemplo, cuando un creyente, alguien que ya es salvo, hace una macana, es porque no ha entendido qué es el nacer de nuevo. Entonces, cuando un creyente anda haciendo cosas que no debe, es porque no ha entendido. ¿Cuántos saben que en el colegio nos hacen pruebas? ¿Sabe? En la vida también nos hacen pruebas. Y por lo general, cuando Dios nos habla de algo en la iglesia, afuera nos hacen una prueba, a ver si aprobamos o desaprobamos. Cuando un creyente desaprueba, es porque algo no ha aprendido. Por ejemplo, la Biblia dice que los maridos sean maridos de una sola mujer. Y cuando el tipo tiene otra, es porque algo no ha entendido. O porque posiblemente no sea nacido de nuevo. Aunque vaya a una iglesia. Escríbalas allí, 2 preguntas claves para detectar la raíz. Si usted se hace estas 2 preguntas, créeme, no vas a pecar. Si las tenés claras, no vas a pecar. 2 preguntas claves. La primera pregunta es, ¿quién sos vos? Entonces, cuando uno le pregunta a la gente promedio, ¿quién sos vos? Entonces, yo soy ingeniero civil, graduado de la Universidad de La Salle, o no, yo soy ama de casa, o no, yo soy doctora, o no, yo soy carpintero, o no, yo soy ingeniero, o no, yo soy argentino, o no, yo soy colombiano, o no, yo soy boliviano, o no, yo soy pobre, o no, yo soy rico. Cuando la gente no sabe quién es, va a pecar. Entonces, siempre que te pregunten quién sos vos ya tenés la respuesta. Un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo con una nueva naturaleza. Entonces, cuando el diablo venga y te dice, vamos para el boliche, usted le dice al diablo, no. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, la sangre de Cristo me perdonó, y la Biblia dice que los hijos de día andan en el día y los hijos de la noche en la noche. Viene una mina y te dice, acostémonos, vamos al telo. Y te dice, no, porque soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, y la sangre de Cristo dice que hasta que no me case y no tenga la alianza, nada de nada. Porque voy a llegar virgen a mi matrimonio. ¡Wow! Venga, mire, robemos en la empresa que no se van a dar cuenta. 1 milloncito más, 1 milloncito menos. No, porque soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre. ¿Quién sos vos? Vos tenés que saber quién sos vos.
O sea, vos ya no sos Edison Bernal o Pepito Pérez o Pilar Bernal o argentino, colombiano, peruano. No, no. Vos sos un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesús. Con una nueva... Uy, gracias. Con una nueva... Segunda pregunta, ¿a quién le perteneces? Entonces, cuando vos viene el pecado, llama a la puerta, viene la oportunidad, entonces vos decís, ¡oh! Quiero, pero no puedo. Primero porque sé quién soy. Y segundo porque le pertenezco. ¿Sabe que santo no quiere decir santurrón? Santo quiere decir apartado para el servicio de Dios. Entonces, cuando vos entendés que sos nacido de nuevo y que eres llamado santo, entonces vos estás apartado para el servicio de Dios. Y cuando te invitan a un lugar donde vos sabes que Dios no está, como vos sos apartado, no vas. Porque vos le perteneces a la luz y no a las tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ausencia de luz. Entonces, dos preguntas claves. ¿Quién soy yo y a quién le pertenezco? ¿Claro o no claro? Cuando eso lo tengo claro en la vida, no peco. Porque viene una vieja y dice, ay, qué ojos tan lindos, trigueño, de buen parecer, ojos hermosos. ¿Me puede dar su teléfono? Yo le digo, claro, deme $1,000, se lo vendo. ¿Puede salir conmigo? Claro, vamos con mi esposa y comemos algo los tres. Porque sé quién soy yo y a quién le pertenezco. Pero si no, ¡ja! Sí, 15, sí. ¿Cuándo nos vemos? Mamacita. El tipo no sabe quién es ni a quién le pertenece, entonces piensa que Dios está los domingos aquí y que Dios no está los domingos todos los días en su vida. Pero cuando usted sabe que usted le pertenece a Dios, usted sabe que Dios tiene el mejor GPS del mundo, el mejor GPS. Y que Él es omnipresente, omnisciente, está en todo lugar. Entonces cuando usted va a hacer una macana, usted dice, ay, aquí está Dios. Pero el religioso dice, no está el pastor, nadie a la derecha, nadie a la izquierda, ningún hermanito. Uy, entonces ahora sí, Transformers. Y chipun, 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 pum, pum, chipun, chipun. Y está el hermanito pecador allá tomándole fotos, mandándoselas al pastor. Dos preguntas, ¿quién soy y a quién le pertenezco? Mire, cuando la gente no sabe esto, se va al legalismo o se va al libertinaje, a cualquiera de las dos veredas. Pero ¿cuántos saben que la verdad está en el centro? La persona que quiere ser independiente, que está centrada en sí mismo, o sea, quien no es un adorador, va a terminar pecando. Mire, yo no puedo entender cómo hay jóvenes en la iglesia que no tienen amigos de la iglesia. Yo no puedo entender cómo un joven de la iglesia puede decir que su mejor amigo es un joven del mundo. Porque su papá es Dios y el papá de cualquier persona que no conoce a Jesús es el diablo. Entonces usted tiene de mejor amigo al hijo del diablo. Y si le gusta, usted va a tener de suegro al diablo. El que entendió, entendió. Su mejor amigo tiene que ser un hijo de Dios. Porque debe tener la naturaleza que usted tiene. Pero cuando la gente, mire, cuando alguien que va a la iglesia le gusta andar solo, viaja solo, vive solo, se la pasa solo, yo digo, ahí hay gato encerrado. No lo juzgo, pero sé que ahí hay algo que no es. Mire, desde que yo recibí a Cristo, a mí no me gusta andar solo. Y a mí me gusta andar con mis hermanos. Obvio, yo ando con gente del mundo cuando voy a jugar golf, cuando voy a otros eventos, cuando voy a algunas conferencias. Tengo gente ahora que llevo a mis hijos a hacer deporte, hablo con gente, socializo con la gente, pero mis amigos del corazón son de la iglesia. Cuando el centro de la adoración es Dios, allí, solo allí, habrá respuesta. Adorar es arar.
Por eso Jesús vino a la tierra a adorar al Padre con su vida y tuvo una gran cosecha, que somos millones y millones de creyentes. Hay personas que nunca cambian porque quieren ser el centro de atención. Por eso la gente que quiere ser el centro de atención se la pasa de iglesia en iglesia. Nosotros hemos tenido gente aquí que quiere ser el centro de atención. Quiere que todo el mundo, si lo miramos bien, si no lo miramos también. Si lo llamamos bien, si no lo llamamos. Eso es llamar la atención. Hay gente que quiere ser el hermanito que da lástima. Ay, esta vida es tan dura. Ay, nos va tan mal. Ay, estamos en esta Argentina, país de porquería. Ay, siempre quiere ser el centro. No, si vos quieres ser el centro de atención, vos estás buscando que la gente te tenga o lástima o te rechace. Acuérdense que una de nuestras leyes, de nuestras claves culturales, es más importante nosotros que yo. No queremos ser el centro de atención, queremos relacionarnos y estar juntos en armonía con nuestros hermanos. Mire, la palabra no dice que usted debe estar buscando iglesia. La palabra no dice que Cristo le iba a dar a usted una iglesia. La palabra dice que Cristo le iba a dar un pastor. Todas las personas deben buscar es un pastor. En Hebreos 13:7, vaya conmigo allí, Hebreos 13:7, dice: acuérdate de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Esa palabra fe es la palabra doctrina. Debes imitar la fe, no su conducta. Porque hay líderes que han caído. Y porque cayeron, yo no voy a caer. Por eso Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si mi líder cae, si mi pastor cae, si otros creyentes caen, yo no voy a caer, porque mi mirada está en Jesús. Y las personas pueden ser propensas a caer. Pero ¿qué nos anima la Biblia? Escuche bien, que no busque una iglesia, busca un pastor. Mire, yo doy gracias a Dios porque yo tengo un pastor que es un grosso en la gracia. Perdón. Y él me enseñó la gracia. Y entonces cuando yo escuché el mensaje de la gracia, yo dije: wow, esto me gusta. Y luego me enseñó quién era en Cristo y dije: wow, esto me gusta. Y yo, más que identificarme con Misión Colombia, me identifico con mi pastor. Porque la Biblia dice que Dios me iba a dar un pastor. Y mire, yo no podría tener un pastor mediocre. Yo no podría tener un pastor como los que algunas veces vemos por ahí. Yo doy gracias a Dios que tengo un papá excelente. Y he aprendido a imitar su fe y su doctrina. ¿Por qué? Porque hay cosas de nuestros padres que no nos gustan. Hay cosas de nuestros padres que hoy hablábamos en el staff y yo decía: no me gusta cuando mi mamá dice esto. Pero por eso no digo: ay, esta vieja no puede ser mi mamá. No es mi mamá. Pero no me gusta que diga eso. Hay cosas que mi pastor puede decir que no me gustan, pero yo imito su fe y su doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la gente, uno le dice: ¿y usted a dónde va? Ah, yo voy donde el Edison. Yo voy donde el Bernal. No, si usted viene a mi lugar, usted siéntase de corazón decir: yo voy donde mi pastor Edison Bernal. Usted siempre ha escuchado hablar de mi pastor John Romy. Yo no digo: ay, donde el John, donde el Romy. No, qué falta de mi pastor. Y aún yo lo quiero más como mi papá. Entonces la Biblia dice que cuando encuentras un pastor, vas a poder tener una identidad. Vas a poder vivir en victoria. Vas a poder vivir en fraternidad con tus hermanos. Mire, la palabra pecado es la palabra amartía. Y amartía significa no dar en el blanco. Por eso mi lugar es una iglesia que adora extravagantemente. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia adora, escuche bien lo que pasa. Por eso cuando vos sabés a quién le perteneces, vos venís en el tiempo de adoración y vos decís:
Vengo a adorarte. ¿Qué importa el dólar? ¿Qué importa esto? ¿Qué importa el problema? ¿Qué importan los líos? Vengo a adorarte. Porque te pertenezco, porque soy tuyo. ¿Por qué? Porque soy un adorador. Y los adoradores adoran. Por eso en el tiempo de la ofrenda, como sabes que según 2 Corintios 9, sos un sembrador, entonces cuando hablamos de dinero, no te molesta porque decís soy un sembrador. Y los sembradores sembramos. Y los adoradores, y esta iglesia adora y siembra y honra extravagantemente. Aleluya. Escucha bien, la santidad de Dios fue deshonrada por el diablo, por Adán y Eva, por Caín cuando mató a su hermano, pero solamente la obra de Jesús en la cruz y su hermosa sangre puede honrar la santidad de Dios. Acuérdense que yo le dije una palabra que era propiciación. Propiciación es que Dios estaba airado contra nosotros, pero Jesús llevó la sangre al lugar santísimo en el cielo y le dijo, Padre, ya no te aires más con ellos, porque ahora yo me pongo en propiciación por ellos. Entonces Dios ya no nos ve con ira, sino nos ve con amor. Jesús es más que un buen hombre, Jesús es más que un maestro, Jesús es más que un buen líder, Jesús es más que alguien que marcó la historia. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es la gran solución. Escucha bien, no hay salvación si la persona no experimenta que es un pecador perdido y que solamente hay un sustituto que se llama Jesucristo. No hay salvación hasta cuando vos no te parás y decís, verdad, yo no soy nada, yo soy un perdido, yo soy alguien que estoy mal, yo necesito sí o sí un Salvador. Eso lo hice yo a los 20 años. Yo era un hombre perdido, un hombre que estaba en tinieblas, un hombre que estaba sin Dios en el mundo, un hombre que hacía sufrir a mi familia, un hombre que vivía una vida loca, pero me presentaron a Jesús y cuando yo escuché el mensaje de Jesús y Él vino a mi corazón y su sangre lavó mis pecados y su sangre me dio una nueva naturaleza, yo dije ahí, wow, voy a vivir para Él, porque Él me cambió, Él me trasladó del infierno y me llevó a vivir una vida de días del cielo sobre la tierra con Él. Debes entender que eres un pecador, que necesitas de Jesús. Dios es tan santo que tenía el remedio por medio de la deshonra de este querubín y del ser humano. Solo el creer, escuche bien, solo el creer justifica al impío. Cuando le tratamos de agregar, cuando le tratamos de agregar otra cosa, esto es impiedad, profanación y egocentrismo. O sea, cuando vos tratás de agregar, no, yo soy salvo porque yo oro. No, tú no eres salvo porque oras, tú eres salvo por Jesús. Y como eres salvo, oras. No, yo soy salvo porque yo voy todos los domingos a la iglesia y no falto. No, tú no eres salvo porque no faltas a la iglesia. Tú eres salvo porque Jesús te salvó. Y por eso no faltas a la iglesia. Porque los salvos no faltamos los domingos. No, yo soy salvo porque diezmo y ofrendo. No. Tú no eres salvo porque diezmas y ofrendas. Porque si tratas de agregarle algo, es profanación, es egocentrismo y es impiedad. Y ahí es cuando la iglesia se vuelve legalista. Porque empieza a preguntar, ¿vos diezmas? No. ¿Vos diezmas? Somos del mismo club de la santidad. Urra mamacando. No. Cuando alguien no hace algo que debería hacer es porque no ha tenido la revelación. Y la revelación es progresiva. Al no entender esto, escuche bien, que no le podemos agregar a la justificación que solo por creer la gente se vuelve legalista. Mire, hay gente en nuestras iglesias que no ha entendido, pero ni papa, ni por la superficie lo que es la salvación. Y entonces en vez de ser una bendición y atraer al mundo para Cristo, se convierten en fariseos que se paran en la puerta y no dejan a nadie entrar y a nadie salir.
Nadie puede ser salvo si no es regenerado por la obra del Espíritu Santo. Mire, usted no tiene que rogarle a ay, mire, reciba a Jesús, que si no se va al infierno y mire, usted viera que el infierno, no. Usted tiene que hablar en mensaje, la gente tiene que reconocer que es una persona perdida, pecadora que necesita de Jesús. Punto. No rogarle. 3 grandes palabras, no olvide, Jesús trajo redención, propiciación y reconciliación. Contra la impiedad, la profanación y el egocentrismo. Lo único que devuelve la honra a Dios es la sangre de Jesús, nada más. Lo único que devuelve la honra, la afrenta que hizo el diablo, que hizo el hombre, la humanidad, a Dios es la sangre de Cristo. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, Jesús dice, consumado es. Ahora sí hay justicia, ahora sí hay santidad, ahora sí podemos ver a Dios. Hay gente que usa el versículo de Pedro para decir, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si pecas no vas a ver a Dios. Si haces una macana, no. Lo están usando mal. Porque nosotros antes no podíamos ver a Dios, pero ahora podemos ver a Dios. Porque la santidad no se trata de nuestros actos, la santidad no se trata de nuestro esfuerzo. Mire, lo lindo de la gracia es que la santidad viene con el paquete de la salvación. Y entonces, cuando yo he recibido a Jesús, la santidad viene del cielo hacia mí. ¡Wow! La santidad Dios la trae a nosotros. Toda religión, todo esfuerzo humano es un insulto a Dios. El humanismo, las sectas, la religión son un insulto a Dios. ¿Sabe algo? Nosotros no tenemos nada bueno para darle a Dios. Nada. Nada. Vos no tenés nada bueno para darle a Dios. Solo teníamos pecados. ¿Qué tenías vos para darle a Dios? Pecados. Una vida llena de macanas. Pero mírame un momento aquí. Ahora vos tenés algo bueno para darle a Dios. Tu adoración. Tu vida. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ha hecho que vos seas bueno ante los ojos de Dios. Mire, el pecado era un troyano en la vida del creyente. Pero el único antivirus era la sangre de Jesús. El pecado era un troyano en la vida del creyente. Pero el único antivirus es la sangre de Jesús. El único que sabe si eres salvo o no eres salvo, eres vos. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted cree que yo soy salvo? Yo no creo ni sé. Alguien me dice, ¿usted es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque mi testigo interior dice que soy salvo. O sea, el único que puede juzgar quién es salvo es la misma persona. El gran problema de las personas, escuche bien, son las hojas de higuera. Eso lo vimos la semana pasada. Justificarse. Mire, cuando usted cometa una macana, no se justifique. Llámela por su nombre. Pero el problema del hombre es que dice, sí, pastor, yo hice eso, pero es que... Entonces volvemos a Adán y a Eva. La mujer que tú creaste, la serpiente que tú creaste, o sea, siempre buscamos un culpable. Cuando buscas un culpable para justificar lo injustificable, quiere decir que tu naturaleza no ha cambiado. Cuando vos como hijo de Dios cometes una macana, pones la cara sin vergüenza, porque pecaste sin vergüenza, y le llamás por el nombre. No trates de disfrazarlo, de justificarlo. Y cuando lo llamamos por el nombre, entonces hemos entendido la gracia de Dios. Al pecado se le debe llamar pecado. Y me gusta lo que dice el pastor Miguel Arrazola. Si pecaste en color, no confeses en blanco y negro. Si pecaste en color, confesa en color. Si fue en blanco y negro, va en blanco y negro. La persona que peca permanentemente nunca entendió el pecado, nunca entendió la salvación. O sea, míreme aquí,
nunca entendió la sangre de Cristo. Nunca entendió a Jesús. Cuando alguien va a la iglesia y sigue en el mismo pecado y no cambia de vida y sigue en la misma esa persona nunca entendió la salvación, nunca entendió el pecado, nunca entendió la santidad. O sea, aunque vaya toda su vida a la iglesia, nunca entendió a Cristo. Porque nosotros somos transformados de gloria en gloria. Nosotros vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. El pecado, escuche bien, es lo más contrario al carácter de un creyente. O sea, lo voy a decir en otras palabras, el pecado es un accidente en la vida del cristiano. Quiero preguntar, ¿quién quiere tener un accidente? Muy bien, nadie. Esto es lo que debe pasar con el pecado. Tú no quieres, pero si llegas a pecar, abogado tienes para con Dios, a Jesucristo el justo. Y voy a decir y a terminar con esta frase de papá Hagin. Debemos ser rápidos para arrepentirnos, para perdonar y para creer. ¿Rápido para arrepentirnos? Si pecaste, ¿qué debes hacer rápido? No te escondas porque no te sirve. Alguien le dijo a un chico de la iglesia, ¿y si yo voy a la iglesia, qué me va a decir el pastor? Bienvenido. Uy, pero hace harto que no voy. Pues, ¿qué importa? ¿No habías entendido que debería congregarte? Y alguien que de pronto está en el liderazgo y peca y, ay, yo no voy porque el pastor ya sentí. ¿Qué le importa a usted lo que yo piense? Impórtele lo que Dios piensa. Sea rápido para arrepentirse, rápido para perdonar y rápido para creer. Quiero invitarte a que se pongas en tus pies.